Mabel, buenos días. Como tú lo has dicho, esta tarde una de las intervenciones más esperadas es la del Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación, Programa Mundial de Alimentos, porque es un punto clave en que coinciden todas las políticas públicas. Sabemos que tenemos tasas de anemia en algunas regiones que están entre las más graves del mundo. Sabemos que el COVID ha dejado consecuencias graves en ese sentido. Por eso es que la palabra del PAM, que es la agencia más grande de las Naciones Unidas y es la agencia humanitaria más grande del mundo, no por nada ha ganado el Premio Nobel de la Paz hace 2 años. De manera que es un placer, como tú has dicho, recibir a la señora Sarah Lafton, que es la representante en el Perú de este programa de las Naciones Unidas, después de haberlo sido también en varios países de África y de Asia, sin duda sobre los que nos hablará también. Señora Lafton, ¿cuál es el mensaje principal que el programa que usted representa en el Perú quiere transmitir a los empresarios y los invitados de los empresarios en el CADE? El mensaje principal que quisiera transmitir, y muchas gracias por haberme invitado a hablar de este tema muy importante, es que hoy en día en el Perú tenemos un problema y yo quiero que esto sea reconocido, porque de pronto en Perú no estamos acostumbrados a pensar en el Perú como un país que tenga un problema de hambre. Y sin embargo, ese problema existe y está afectando alrededor del 50% de la población. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando hablo de hambre, estoy hablando de personas, de familias que no alcanzan a comer lo que uno tendría que comer al día, o de pronto están cambiando lo que están comiendo, de pronto están comiendo 2 veces o 1 vez al día, o que para alcanzar lo que están haciendo, comprometiendo otros gastos esenciales, están a veces haciendo cosas que son también arriesgosas. Y ese es un problema que va reconocido. Pero la contraparte de este mensaje es que también hay soluciones. No es un problema que no tiene solución, no es un problema que no sabemos cómo gestionarlo, es un problema que también tenga soluciones. Es importante que nos focalizamos también y aún más en eso. ¿Qué entidades públicas son las interlocutoras de su Programa Mundial de Alimentación? ¿Qué entidades públicas? Sí, Principalmente, bueno, varios. Trabajamos mucho con el MIDIS, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación en Midagre, por supuesto, porque el tema del hambre es multisectorial. Son 4 ministerios diferentes. Sí, exacto. Son 4 ministerios. Y hay un foco puesto en algunas regiones de nuestro país, porque es un problema general, es cierto, pero algunas regiones tienen más grave situación que otras. Y luego, Lima. Claro, Lima, bueno, justamente como dice, el problema tiene como matices diferentes en diferentes partes del país. El problema de desnutrición crónica, por ejemplo, aparece en algunas regiones más que en otras. El problema de la anemia aparece en algunas regiones más que en otras. Pero justamente Lima, que está hablando de Lima, el problema que estamos viendo ahora, el problema del hambre, que decía, el hambre clásico, ¿no? El de no tener suficiente para comer, ese problema está muy, muy agudo en las zonas urbanas, incluso Lima. Permítanos hacer una breve pausa, señora Lafton, por favor, después de la cual quisiera que nos haga algunas precisiones sobre regiones específicas y proyectos específicos que ustedes tienen acá, porque preservan este objetivo general, hambre cero en el Perú. Retomamos nuestra conversación con Sarah Lafton, representante del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el Perú. Sí, Mabel, como dije, estamos en el Hotel Radisson Resort Paracas, que es el que acoge a los expositores e invitados de CADE, entre ellos a la señora Sarah Lafton, que es la representante en el Perú del Programa Mundial de Alimentos, cuya intervención, la del PMA, esta tarde es una de las más esperadas, porque todos somos conscientes que el hambre que se padece en nuestro país y las enfermedades que se derivan de ello es un escándalo para un país rico en agricultura como somos nosotros. Señora Lafton, usted nos había dicho que ha vivido en varios países del Asia, incluso de altura Himalaya, Nepal, del Medio Oriente y del África, y es la primera vez que está en América Latina, y lo que más le ha llamado la atención es la agricultura peruana, lo mucho que se produce desde siempre
país inventor de la papa, que sin embargo tiene un déficit de alimentación grave para sus niños. ¿Por qué persiste este problema? Mire, todo problema de hambre es bastante complejo normalmente, pero aquí el problema, puedo decir, es bastante sencillo, que el problema es de, como decimos en el mundo de seguridad alimentaria, el problema es de acceso económico. No hay aquí un problema de disponibilidad de alimentos, como justamente dice, la agricultura aquí es muy rica, hay de todo y en gran variedad. Lo que hay aquí es un problema económico, que muchas familias no pueden satisfacer sus necesidades por motivos económicos, o que requieren un porcentaje muy alto de su dinero solo para comer. Ese es un problema económico, ese es el problema de Perú. Usted nos ha dicho que su entidad, el PMA, que repito es la agencia más grande de la ONU, la agencia humanitaria más grande del mundo, está en coordinación con varios ministerios, porque el hambre es un tema multisectorial en nuestro país. Ya ha visto usted cómo ha aparecido acá por el COVID instituciones populares surgidas de la sociedad civil y de mujeres, como son las ollas comunes que han prosperado en el Perú. Ustedes colaboran con ellos y usted ha visitado. ¿Qué impresión le hace a alguien que conoce tantos países del mundo y que se ha confrontado al tema del hambre? ¿Qué impresión le ha causado la visita a las ollas comunes en el Perú? Bueno, principalmente la impresión que me ha dado es una impresión de gran solidaridad. Yo encuentro que las soluciones que han encontrado las comunidades, la gente es muy positivo y da muy buena impresión. Y la otra reacción que tenía, por supuesto, es que dentro de Lima hay unos contrastes increíbles, y el hecho de que en el mismo día uno puede estar en el centro de San Isidro y a una hora uno puede estar en Villa María de Triunfo, evidencia la disparidad y las grandes desigualdades, precisamente evidencia lo que estaba diciendo, que el problema principalmente es económico. Muchas gracias por su tiempo, por exponerse al sol fuerte ya a esta hora y el viento que corre en Paracas, y le escucharemos naturalmente la intervención del PMA esta tarde en el CADE, como hemos dicho es muy esperada. Muchas gracias, señora Sara Laston. Gracias. Bueno, Mabel, eso es lo que nos dice la señora Laston. Daremos más informaciones después de oír su intervención esta tarde en CADE. Muchísimas gracias, Fernando.